conocer los principios del uso del sistema, ¿no? Familiarizarnos con lo que es el test de alineación, definir los patrones de las deformidades que existen y planificar las osteotomías y manejar el proceso de lo que es la distracción ósea. Entonces todo comenzó más o menos en los años 50 gracias a este personaje que se llama Lizarov. Él creó diferentes métodos de fijación externa hasta que creó el fijador circular, y él se dio cuenta que quiso comprimir a un paciente, más o menos un paciente que tenía una fractura expuesta, que había sido operado, como acá, había sido operado como 20 veces, y él quiso mejorar la fijación y comprimir para ayudar a la consolidación, pero no se dio cuenta que el sistema lo estaba haciendo al revés. Entonces se dio cuenta que comenzó a crear distracción ósea, y gracias a eso comenzó a hacer más y más actividad, y él creó el principio de la distracción ósea, que es el que conocemos actualmente. Entonces, ¿cuáles son los principios clásicos? Los fijadores se basan en los principios que ya conocemos, que la fuerza es proporcional al número de clavos a través del hueso, mientras más clavos, más estabilidad, que si nosotros colocamos principios, los dos constructos, primero cerca del foco y después lejos, aumenta la estabilidad, y mientras más segmentos sean abarcados, mayor estabilidad. Es decir, si en un segmento colocamos 2 aros, va a haber mucho más estabilidad que colocar uno solo. Entonces, en el fijador de Lizarov, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Ver la estabilidad del constructo para que se pueda dar una buena alineación y una buena distracción. Entonces, para eso tenemos que utilizar unas clavijas mínimo de 1.8 con oliva de preferencia, hacer una tensión entre las olivas más o menos de 135 a 155 newton por metro. Hay que disminuir el espaciado, no pueden ser tan grande la distancia entre un aro y otro, ¿no? Y es importante la reducción del diámetro del aro. Mientras el aro es más pequeño, se dice que tiene mayor estabilidad. Es por eso que nosotros tenemos que colocar un aro que sea lo más adecuado posible, y de preferencia dejar unos 2 centímetros en relación a la piel. La orientación de los pines y de los shanks también es importante. Los pines deben de cruzar en un ángulo de 60 a 90 grados. Si cruzan menos de 60, la estabilidad disminuye y puede haber traslación. Igual los pines tienen que entrar divergentes entre 60 a 90 grados, ¿no? La hidroxiapatita ayuda a mejorar la adherencia al shanks, y como dije, el uso de pines o de más clavijas por segmento nos da una mejor estabilidad. Entonces, el sistema Lizarov, ¿para qué está siendo indicado actualmente? Principalmente es para deformidades angulares y rotacionales de miembros, ya sea intra o extraarticulares, para los casos de no uniones, especialmente las no uniones infectadas, en casos puntuales como la osteoartrosis congénita de tibia, para hacer la fusión en X, osteomielitis y fracturas expuestas, corrección de deformidades de pie y tobillo, en este caso los pie bodo, las deformidades muy severas, hacer artrodesis, y en algunos casos también hacer cirugías como cirugías de rescate, como el soporte pélvico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Vamos a tratar el principio de osteogénesis por distracción. Entonces, para esto primero debemos tener un fijador estable, ya sea monoplanar y en este caso circular. La osteotomía tiene que ser la característica de baja energía. Las osteotomías se hacen actualmente osteotomías percutáneas con broca, y se hacen con incisiones bien pequeñas para disminuir la tasa de daño que producen las sierras. La latencia usualmente es de 5 a 7 días, nosotros utilizamos 10 días. ¿Qué es el periodo de latencia? Es el periodo desde que iniciamos la osteotomía hasta que iniciamos el transporte óseo. Usualmente nosotros utilizamos 10 días, después de los 10 días comenzamos el transporte. Y la tasa de distracción es de 1 milímetro por día. Hay diversos artículos que dicen de 3 a 4 milímetros, de 3 a 4 intentos, o sea 0.25 por día. Nosotros lo hacemos medio milímetro en la mañana, medio milímetro en la noche, y los resultados son adecuados. Entonces, acá por ejemplo tenemos un caso de un paciente con 1 años que presenta dolor y claudicación en el miembro inferior izquierdo, y tiene un acortamiento de 4 centímetros aproximadamente, 2.2 y 1.8 en fémur. Entonces se realiza un alargamiento bifocal. Vemos ahí cómo se ve en la radiografía panorámica, se ve claramente una extremidad mucho más pequeña que la otra. El paciente claudicaba y tenía dolor. Entonces, como esto es un alargamiento simple, se hace un alargamiento en dos pasos, ¿no? Se alarga tanto el fémur como la tibia. Vemos ahí casi 2 centímetros en 1 y 2.3, y al final el resultado es un paciente con una discrepancia de más o menos 0.6 milímetros, que es lo normal. Entonces vemos ahí a que se forma la consolidación ósea, tanto en esta zona como en esta zona, y vemos que el paciente ya retirado el fijador, una evolución favorable. Entonces,
¿cuánto tiempo hay que dejar después la fijación? ¿No? Hay diferentes pautas. Hay una pauta en la cual tú haces la fijación, una vez que llegas a completar el segmento que tú has querido, ese segmento, el tiempo que tú has completado, lo tienes que dejar con fijador el doble del tiempo. Quiere decir que si yo alargué 2 centímetros, yo me demoré más o menos unos 20 días en alargar. Quiere decir que el paciente tiene que estar con 40 días más con el fijador. Actualmente nosotros estamos retirando ni bien se forma la nube y colocando placas o clavos para hacer la movilidad más adecuada del paciente. Y hablando en lo que son deformidades, que vamos a tratar también, es el test de alineación. Es muy importante. El test de alineación, esto ya ha sido descrito por Ropelli, hay un montón de artículos que nos indican los ejes de manera adecuada. Entonces nosotros lo que nos vamos a basar es en el eje mecánico, y el eje mecánico se traza desde el centro de la cabeza hasta el centro del tobillo, y ese eje tiene que pasar por el centro de la rodilla. A ese punto que pasa se llama MAT. La distancia que pasa tanto medial como lateral del punto se le llama el MAT. Y el MAT tiene que estar en -3 a más o menos 17. Ese es un MAT normal. Desviación hacia la zona medial es vale, desviación hacia la zona lateral es válido. Y gracias a esto también ya nos detallan lo que tenemos que medir, ¿no? Los ángulos, el ángulo femoral proximal lateral, el ángulo femoral distal lateral, el ángulo tibial medial proximal y el ángulo tibial distal lateral, que son los parámetros para evidenciar en dónde está la deformidad. Entonces, cuando nosotros tenemos una deformidad, tenemos primero que ver cómo está el MAT. Si el MAT si está en bar o está en bar. Una vez que encontramos eso, debemos encontrar dónde es la deformidad que aparece. Recurrir a lo que llamamos el CORA. Tenemos que identificar el CORA en una deformidad. El CORA es el centro de rotación de la angulación. Es el centro por el cual... No tienes... No lo leo. ¿No tienes algo para un puntero o algo? Entonces, el CORA es el centro por donde se da la rotación de la deformidad. Es el centro de la angulación. Asimismo, como tenemos el CORA, nosotros tenemos que medir, tenemos que obtener la bisectriz. Y la bisectriz es la línea por donde va a correr esa deformidad. Entonces, para eso se mide un ángulo alfa, que es el ángulo en la cual las dos superficies se intersectan. Ese es un ángulo alfa. Y trazamos el ángulo beta, que es 180 menos lo que queda. Y al ángulo beta le sacamos la directriz, que es la mitad. Y por ahí trazamos una línea, y ese es el ACA, que es el área de corrección. Eso es muy importante al momento de hacer las osteotomías. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros ya hemos definido el ACA, nosotros podemos colocar el CORA en 3 sitios diferentes: en la convexidad, en el centro o en la concavidad. Y dependiendo de dónde coloquemos el CORA y hagamos la osteotomía, vamos a tener un CORA de apertura o un CORA de cierre, ¿no? Ahí vemos, sobre este ACA es donde va a girar la osteotomía. Entonces, acá es importante, que ya lo vamos a ver ahí, el tema de las bisagras. Entonces ya tenemos tres cosas para el momento del taller: el CORA, el ACA y las bisagras. Entonces hay que grabarlo bien. ¿Ya? El CORA es el punto donde gira la deformidad. El ACA es el trayecto por el que va a girar o vamos a hacer la corrección. Y la bisagra es donde vamos a colocar el sistema para hacer, si nosotros queremos hacer una cuña de apertura o una cuña de cierre. Entonces, si nosotros colocamos el CORA de apertura, lo colocamos en la convexidad, trazamos la osteotomía a nivel del ACA y colocamos la bisagra en la parte lateral, vamos a tener una cuña de apertura, una cuña de corrección de apertura. Este, por ejemplo, es un caso clínico de un paciente de 9 años masculino que tuvo una secuela de fractura expuesta de tibia derecha y tiene un varo residual tibial. Ahí vemos que trazamos el eje mecánico y vemos que tiene un MAT de más 28, por lo tanto está en varo. Trazamos los ángulos y vemos que el ángulo tibial proximal medial está en 68, lo usual es 87, y vemos que el distal está bien, 89, entonces la deformidad es a este nivel. Entonces vamos a trazar en este lado, trazamos la deformidad, trazamos el CORA, este es el ACA, y el CORA lo vamos a poner en la parte de la convexidad. Entonces, lo primero que hacemos al momento de colocar el ilisador, que vamos a ver, es guiarnos de la superficie articular. Como este plano de la tibia está deforme, nos basamos del plano del eje del fémur, y de ahí nos guiamos. Colocamos el primer aro en dirección del eje del fémur y colocamos la bisagra en la convexidad siguiendo el patrón de deformidad que tiene.
hacemos la osteotomía a nivel del ACA y obtenemos una corrección del segmento. Entonces vemos ahí una corrección adecuada y vemos que los ejes se corrigen de manera adecuada. Luego de eso se puede hacer un alargamiento acá, un alargamiento abajo, pero ya el eje está restaurado. Por último también tenemos, si ponemos el cora, lo ponemos en la parte de la concavidad, tenemos que hacer una cuña y vamos a hacer una osteotomía de cierre. Si colocamos el cora en la parte medial, podemos hacer o no una cuña y nos va a dar una osteotomía tanto de apertura como de cierre del cora. Ahora, hay algunas deformidades que son articulares y nosotros no podemos corregirlas directamente en el foco. Una deformidad a nivel de la articulación de la tibia, nosotros no podemos cortar la articulación de la tibia porque comprometeríamos cartílago, dañaríamos el sistema patelar, etc. Entonces se utiliza el otro método, que es la corrección por traslación. Entonces, ¿qué hacemos acá? Hacemos el cora, va a seguir siendo el mismo, pero el que va a variar va a ser el ACA, o sea, la línea de osteotomía. Ya no va a ser acá, sino lo vamos a trasladar un poco más abajo. Pero la bisagra la tenemos que poner donde es el cora, donde es en la orientación inicial, para que se dé la traslación, ¿no? Este es un paciente de 10 años con una enfermedad de Blount, un vado severo, que se realiza corrección por traslación. Es un vado bien severo, pero es articular, entonces ahí no podemos hacer la corrección. Entonces el ACA está acá. Nosotros no podemos, si hacemos la corrección ahí, vamos a dañar todo el sistema patelar. Entonces vamos a planificar y hacer el ACA en una zona más abajo. Pero el cora va a seguir siendo en la zona de la deformidad. La bisagra la ponemos en la zona de la deformidad y obtenemos la corrección. Una corrección por traslación. Ya no es una corrección de cuña de apertura, una cuña de apertura por traslación. Igual acá hay una cuña de cierre por traslación, una cuña central por traslación. Ahora, ¿qué pasa si yo coloco el ACA en una zona diferente a donde pero la bisagra no la coloco en el cora, sino la coloco la bisagra acá? Voy a crear una deformidad y voy a crear una deformidad en ese, y ese va a ser también, la cura va a ser peor que la enfermedad. Entonces es muy importante saber esto. La bisagra siempre tiene que ir a nivel del cora. Lo que puede cambiar es la trayectoria de la osteotomía, o sea, lo que cambia es el ACA. La bisagra no puede cambiar. Si nosotros cambiamos la bisagra, vamos a hacer una deformidad como una deformidad en ese. Por último, múltiples coras. Cada cora tiene que hacer una osteotomía diferente. Asimismo, en pacientes con lesiones articulares, como por ejemplo la tibia, se pueden utilizar las osteotomías en cúpula y corregir mediante el sistema Elisarov, ¿no? Pero la cúpula tiene que seguir el radio de la circunferencia. Si nosotros hacemos la osteotomía así adecuadamente, alineamos y no dañamos el sistema patelar. Si hacemos la osteotomía al revés, vamos a tener una corrección, pero vamos a desalinear el eje patelofemoral y eso nos va a traer problemas más adelante. Y por último, estos son algunos casos en los que también se usa el Elisarov, un gran compromiso. Vemos acá cómo llega el paciente, vemos con pérdida de tejido, había pérdida de sustancia, había gran compromiso y el paciente encima tenía una fijación totalmente en vado, totalmente en valgo, una fijación totalmente adecuada. Entonces el sistema Elisarov nos da la versatilidad de mejorar esa alineación mediante los aros, nos permite hacer una compresión en la región distal y comenzar un alargamiento en la parte proximal. Al final el paciente actualmente está así, ya se le va a quitar el fijador en unos meses y se logró distraer más o menos unos 6.5 centímetros, ¿no? Una evolución adecuada. Y este es otro paciente en los cuales también se utiliza el sistema Elisarov en algunos pacientes en donde se tiene que hacer algún tipo de remoción de pacientes con osteomielitis, ¿no? Este es un paciente de 16 años con una osteomielitis que comprometía casi el 60% del hueso. Vemos desde acá cómo está el secuestro, involucro y todo lo demás que ya conocemos. Vemos el gran daño de la osteomielitis. Entonces se colocó el sistema Elisarov, se hace lo que usualmente está descrito, colocar espaciador, hacer limpiezas, antibióticos, y una vez que el paciente está en buenas condiciones, se comienza a hacer un transporte. Acá, cuando los transportes son muy grandes, a veces puede haber un desplazamiento, es difícil controlar el desplazamiento, entonces
Ahí vemos que todo este es el hueso nuevo, que creció más o menos unos 11.56 centímetros, ¿no? Es un hueso que ha crecido adecuadamente. Y al final terminamos haciendo una osteotomía y corrigiendo con un clavo, ¿no? Paciente sin osteomielitis, está caminando y está con una evolución adecuada. Y por último, también el Lizarof se puede usar para hacer artrodesis en pacientes prácticamente de rescate, ¿no? Esta es una paciente de 16 años, femenino, que tiene una enfermedad que es una neuropatía sensitiva tipo 2. Es una enfermedad que simula el Charcot, en el cual la paciente no siente, ya ha perdido los dedos de la mano, de los pies, y viene la paciente por una gran destrucción ósea. Vemos que prácticamente de la tibia queda muy poco, no hay, este es el astrágalo, no hay medio pie, no hay retropié, solamente nos queda calcáneo, un pedacito de astrágalo y la tibia. Entonces, para este tipo de casos en los cuales prácticamente estamos al borde de la amputación, es muy versátil el sistema Lizarof, porque nos permite hacer artrodesis tibio-calcáneas a pesar de la gran poca cantidad ósea, ¿no? Abajo se coloca solamente pines, abajo se colocan los shunts y se realiza un sistema de compresión, y al final el paciente termina con una artrodesis consolidada. Por último, este también es una secuela de una fractura expuesta. Vemos ahí cómo se hace un transporte óseo, ¿no? Se hace la osteotomía y se comienza a dirigir el segmento distal hacia la zona proximal. Al final vemos todo el componente que faltaba. Vemos acá cómo nuevamente creamos hueso, hacemos la distracción osteogénica y al final lo terminamos cambiándolo a una placa con una evolución favorable. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones? Pues este sistema no está exento de complicaciones. Unas son las infecciones en la etapa inicial. Puede haber un dolor simpático al reflejo, y también cuando colocas en rodilla o cuando colocas en fémur, en tibia muy cerca de la rodilla, produce rigidez. Por eso es que estos pacientes necesitan tener terapia física de inmediato. Lesión vasculonerviosa, desplazamientos óseos. A veces existe el retardo de la consolidación, y eso depende mucho de la manipulación del crecimiento. Si le da muy rápido, el hueso no se forma, y si lo hace muy lento, el hueso se consolida. Entonces es muy importante el seguimiento de estos pacientes. Y por último, las conclusiones: que el fijador es un método versátil para tratar múltiples patologías, como ya las vimos, y se requiere un manejo adecuado de la anatomía principal, que todos ya conocemos al momento de colocar los shunts, una planificación preoperatoria detallada en el caso de las osteotomías, para que haya un éxito adecuado. Y ese es lo sucinto que les quería antes de ir a este detalle. Bueno, tengo dos preguntas. Una, ya en el momento ya se fijó, pusimos el fijador todo, y hago mis controles y veo que mi bisagra no está adecuada. ¿Puedo movilizarla? Sí, pueden movilizar, pero usualmente hay dos tipos de corrección. Una corrección en aguda y una corrección progresiva. Entonces, cuando las deformidades no son muy severas, nosotros hacemos en aguda, o sea, corregimos y ponemos las bases. Cuando ya son muy severas, especialmente cuando los pacientes tienen demasiado valgo, hay un valgo femoral, por ejemplo, bien aumentado, por encima de los 20 grados, está descrito hacer correcciones progresivas. Ahí sí pones la bisagra y vas acomodando. ¿Por qué? Porque si tú haces una corrección aguda, puedes dañar el nervio, ¿cierto? Sí. De corte para los alargamientos, o sea, ¿tú prefieres las metafisiodeficiarias o no te interesa el tema deficiario? No, mejor son metafisiodeficiarias, especialmente en la tibia se dice que es por debajo de la tuberosidad. ¿Y cuáles son tus límites? ¿Hasta dónde, o sea, cuánto tienes que evitar acercarte a la diáfisis? Digamos, no sé, 12, 20, 15. No hay parámetros. O sea, lo usual es debajo de la tuberosidad en la tibia y subtroncantérico en el fémur. Pero muchas veces, pues, a veces toca hacer en la diáfisis, ¿no? La diáfisis, el problema es que se corticaliza más lento. A veces hay sí, la nube es más complicada. Sí. Eso más que todo. Listo. Más o menos, esta articulación debería darnos este parámetro, es perpendicular al eje mecánico. Pero nosotros tenemos que pasar el clavo de acuerdo a la línea popular. Eso es importante. Esta es la parte más importante del inicio.
pasa. Pongo ahí. Vamos. Entonces, siempre el parámetro que hacemos nosotros es... Siempre el parámetro que ponemos es... Ponemos un clavo por articulación, línea articular ahí, y con el arco nos guía. Y sigues el parámetro del clavo. Sí, la vi con hilo. Acá más o menos lo colocas y tiene que estar... Este coloca paralelo a ese... Paralelo a esta línea. O sea, tú imagínate que esa línea está con el arco ahí. Siguiendo el dedo. Ya está, ya no se sacas. Entonces, solamente pasas los conceptos de cuánto es, de 5. Estos circulares tienen medida, ¿no? En base al diámetro, como te digo, o sea, usualmente mientras menos el diámetro es más estable. Entonces tú más o menos calculas, tiene que quedar como 2 centímetros. Entonces acá es el punto, el otro punto importante. Tú ya colocaste esto, ¿ya? Pero acá el punto importante que tú debes seguir ahora el eje lateral. Entonces préstame una barrita con una tuerca. Ya. Más o menos. Grande. Claro, así. Usualmente nosotros colocamos dos tuercas. Hay que medir, también hay que ver dónde los ponemos. Allá hay tuerca. José, Sí, sí, sí. allá hay tuerca. Tengo una marca. Ahí están. Le vamos a poner para la marca. Dame otro tuerca. ¿Qué es para Aquí están las tuercas. Bueno, solamente esto va a ser solamente para guiarnos en los planos. ¿Quieres pasar primero esto después? Para que no caliente tanto. Sí, ¿no? Aquí se van de la botón. No, solo esto es para... Solamente le pasamos la cosa mía. Esto nos vamos a guiar el eje mecánico. Pero tenemos que guiarnos el eje Ahora la raya está... un poquito más para acá. No importa el radio, o sea, pasa un poquito más el clavo. Ya, dame estrellita. Correcto. Lo que pasa es que Ya para dejar. me parece que un poquito conducente, claro. ¿Sí? Sí, Un poquito, ¿no? ¿Y esto lo mejoré? sí, no está mal. Hay que para acá el eje, que es nuestro clavo. Así como está ahora, así pasa. Un poquito más, ¿no? Para el otro. ¿Qué quieres que me eche más? Sí. ¿No? Ahí está, Ahí. ya está mejor. Mismo vuelta. Voy a poner dentro un poquito. Ahí está mejor.
está bien, está bien. Porque recuerda que el fémur nos basamos del eje mecánico, no del eje. En la tibia diferente, en la tibia el eje mecánico es igual que el eje anatómico. Pásalo más. Sí, lo voy a jalar más allá. Acá lo voy a jalar, ¿eh? Tienes que jalarlo. Hasta lo olivo. Pero Pero va a quedar muy corto. No, jálalo un poco más. Ya, ahí más. Entonces, como te digo, ¿ves? Ahora sí ya está siguiendo el eje. Ya. Entonces, esto de acá nos tiene que quedar. Hay que poner, pásame los pines. Ya, entonces, colocamos estos pines. Pero acá hay que cortarlo. Y se nos olvidó poner un pin ahí, ¿no? No, es que el olivo no pasa. Sí, como es normal. No hay uno sin oliva. No hay uno sin oliva. Ya, uno sin oliva. Sin oliva. ¿Lo han puesto? No, no había. ¿Tienen sin oliva? No, no. Todos son con oliva. Ya, que lo cortamos. Sí, ya. Tienes que cortarlo. Cortado. No, no, no. Sí, no, es que igual, o sea, tiene que pasar por acá esto. No, igual, porque por los dos tienen que pasar. Por acá tiene que pasar. O sea, en ambos lados, esto lo voy a colocar acá. Exacto. Y esto va a ir acá. Y eso va. Entonces, esto es muy importante acá, que nosotros lo manejemos tanto en el plano AP como lateral. Entonces, para eso, ahí está siendo manejado en el plano AP bien. Acá se puede poner otra barra por acá. Y con esta barra nosotros nos guiamos en el plano lateral. Yo creo que ahí está bien. Entonces, faltaría ponerle acá uno de estos. Lo que puedo hacer, como te decía, es sacar, como ya tiene hueco, lo metemos allí. Sí. Por ejemplo. ¿Suficiente? Suficiente. Ahora sí viene la parte en que nosotros tenemos que acomodar esto de acá para que quede centrado. Más arriba, más por eso. Más arriba. O sea, más arriba. Ya está, ahí ajustamos acá, hay que ponerle Con las... las washers. Las guachitas. Efectos de la vida. Ajustamos acá. Y en este caso supongamos que sea un varo, ¿no? Un valvo, perdón. Un valvo. Más o menos. Y estos de acá siempre... Sí. Claro, está siguiendo el eje. La bisagra tiene que ir acá, ¿no? O el lado de la... La bisagra siempre, o sea, depende de donde tú quieras, cómo quieras corregir. Pero siempre, si tú quieres, para nosotros, yo por lo menos hago puños abiertos, entonces siempre lo pongo en la convexidad, siempre en la punta. Entonces, justo eso, justo eso. No estoy requitando, ¿no? Solo esto es patear nada más. Ahí se debería pensar. Entonces, mira, ahí, si lo pones ahí, se va a ir hacia adelante. Lo pones ahí, entonces, ahí es la posición. Nosotros deberíamos poner otro clavo y más o menos deberíamos poner un clavo, como dije, más o menos en la posición de 90. Pero como ya no, Podríamos poner un chance. Sí. O un clavo también. Bien, claro, sin oliva. Sí. Ponemos una luz aquí, eso lo usamos de guía y metemos el clavo para salir justo allá. Pues los pesados. Usualmente deberían usarse en 90, ¿no? Pero, o sea, deberíamos aumentar. No podemos, sí. Pues ya, está bien, colócale acá, otro clavo. Así. Sí, pero ¿sabes qué sería interesante ponerle la guía? No, sí, para que nos guíe, tratando de... ¿Quieres acá? Sí.
Sí, ahí por Ya, pero ¿Está ahora, bien? ahora ahí ya tienes tú que ver en qué posición va a ir. Entonces sacamos un poquito más, un poquito más, para que no raspen. esto está bien, mira. Esto es ahí. 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 Ahí pasa. ¿Ya? Ajusta un poquito la arandelita, eso. La arandelita. Ya está. Si te pico no me desvíe, primero voy a picarlo. Ya. ¿Esto va a necesitar otro? Está faltando el costado de la otra. Te gusta, ¿no? Este cuadro. ¿Otro? Ya. Un poquito más. Pon Están el estas, otro. este... Pon el ¿Esto otro. cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? El otro porta aquí. ¿no? Porta aquí. Ya, perdóname. Un porta aquí, mira. Ya está, entonces la estabilidad lo dan usualmente dos. Con dos es suficiente. Nosotros lo ponemos a veces un chang más. Retroceder. Es flexible. Calma, ¿no? Sí, es flexible. Entonces su barandal es Entonces ahí está siguiendo el eje y está siguiendo el eje lateral. Ahora sí, ajusten. Ahí este se puede tensar, ¿no? Este hay que tensarlo. Este que hay que usar Ajusta, fuerte, ajusta, fuerte, fuerte, fuerte. ajusta fuerte. Esto se dobla, ¿no? Se dobla para que no... Sí, sí, dóblalo un poco. Dóblalo acá. para que no se... Si no se va a correr con el tensor. Tienes un alicate. Ahí, Sentado lo blanco. De ese lado tensado todo. De ese Sí, lado. de acá, sí. Entonces aquel es el que hay que ajustar más Sí, y ese este hay que ajustar. soltar. Justo ahí doblar. Para que sí. Suéltalo acá. Suéltalo. Suéltalo esto. Ese ajustalo bien. Y nosotros pinza. Y aquí lo que está bien y ese sí. Tienes que doblarlo también. ¿Sí, Doble. no? Sí, lo doble. Espérate, para desajustar un poco. Pero con lo que... Ya, ahora sí. Pero que lo hables así, así, Sí. y este así, así. Claro. O sea, tú tienes que ver este eje usualmente te sigue en el plano AP. Porque usualmente la mayoría de deformidades son en este plano. Pero tuvieras una deformidad en el otro, en el plano, a veces tienes deformidades en el plano lateral, entonces tienes que poner el lado de acuerdo a la superficie articular. Pero acá, recuerda que acá más lo que te va a guiar no es tanto esto, sino es el eje mecánico. En la tibia sí te guía prácticamente la tibia, porque la tibia el eje mecánico es igual que la anatomía. Ingreso nada más, sí. Mira cómo jalar. Acá está. Más o menos tiene que haber 120, 100, hasta ¿De dónde se raya? Sí. Acá está, acá. Ahí es donde tienes que marcar. Ahí está. Pero ¿Dónde ¿cuánto marca? es tu marca? Eso. 0, 150, pero... Ah, es por lo que está hundiendo, ¿no? Sí. Es más en cero. Falta todavía. Pero ya no, está cero, está ya no está más bien. Está cerrado. Y esto se ajusta. Quédate. Pero, claro. Pero, ¿sabes qué pasa? Que si tú no está bien. Tienen que ver otro. Pero también puede ser con vida también te sirve para mover. Ahí está. Ya está, sácalo. Entonces mira esto. Este está bien. Gira. Ya está. Esto se dobla. Se corta. Ya está. Ahora, como ya tenemos esto, y suponiendo que esto de acá sacamos. Ahora, suponiendo que el paciente tenga una deformidad, vamos a ponerlo ahí. ¿Ya? Entonces, ahora dame la bisagra. Vamos a ver dónde está la marca acá. Y acá está la marca. Contemos.
1, 2, 3, 4, 5. Acá vamos a poner la bisagra. Esto no va con su chico. Puede ser con el nombrero, porque esto solamente es temporal. Entonces, vamos a poner. Cuando se quiere alargar se pone ambos, ¿no? Sí. Pero vamos a poner ahí que está la deformidad, ¿no? Este está en el 1, 2, 3, 4, 5. Sí. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esta tiene, ya creo, ¿no? Es importante ponerlo bisagras porque es importante poner las bisagras porque nos va a permitir Si no se pone, pues se desarma. se desarma. Ahí, ¿no? Ahí va a ser. Es sin oliva. Sin oliva. Sin oliva, sí. Ahí. Ahora hay que ponerle los chanes o ponle en esta posición así. O le ponemos un chan. Sí, le ponemos un chan. Esta es la deformidad supuestamente que vamos a tener nosotros. Entonces, ¿dónde va a estar? Si supuestamente la deformidad, el cuadro va a estar acá. Y con mango té. Ajá, claro. Más o menos. ¿Tienes un plumón? Como el. Como el. Algo así. Más severo. Más severo. Lo siento que. Es más, acá le podemos poner otro. Sí, sí, sí. Lo subimos un poquito más, ¿no? Ahí está. Pluma no quiero sacar. ¿Qué quieres hacer con mirar en la prensa? Quiero llevarlo más arriba. Subirlo más. Bueno, ahora Dejarlo. pues vamos a... Ya está. Ya. Listo, entonces. No, ¿sabes qué ocurre? No, este bracito que está acá. No, es igual. No, es que cuando te acercas más, te da más cercana a la piel. Cuando lo haces más corto, Claro, lo que pasa es que este hueso no tiene deformidad. te da más. Vamos a cambiarlo. Lo que pasa es que siempre te va acercado porque como no tiene deformidad. Eso lo vas a sacar. Cuando será de la porque uno solo no puede. Entonces acá el cuadro ya cambió, el cuadro está acá. Pero el bisagra siempre va a ir. Yo solamente lo ponemos acá porque cuando hacemos como un set de valgo, las sostenidas son acá. Entonces El nivel del. este es el nivel del cuadro. El cuadro va a estar acá. Y hay que hacer que él acaba de ser así. Eso va a ser. Ya, ponle los- El corte. Pero vamos a hacer como si fuéramos el cuadro en el mismo lugar. Claro, este es lo punto. Igual acá trabajamos. Pone ahí. Pero dame una guía. Esto no era un slip más de vale, porque acá está hablando mucho. Era uno más. Le pongo un material. Sí, pues usualmente los pines acá, en esta zona puedes poner anterior posible, pero acá para arriba todo son laterales. Perfecto negro. Acá puede ser lateral, o puedes Un anterior lateral. un anterior, también lo puedes poner. Ese negrito. Si no hay, está. así nomás. Sí. Tienes que, tienes que poner primero, primero pones el portachón y todo. ¿Este no es? Este está abierto. Acá.
cuidado con los vasos, o sea, como cualquier fijación. Sí. Por esta zona sí, ¿no? Por la zona anterior, o sea, acá, hasta acá puedes poner. Anterior, lateral, no creo que entraría en el Eso. Ya está. Abarca, José, Álvarez, Gary, Chacón, Chicana, Eleonora, Guardia, Leila. Podemos poner otro shan por acá, un shan hacia arriba. Lo que sí me cuenta es que están, ¿no? Ya, está bien. Otro shan hacia arriba. Usualmente se pueden poner dos bisagras, Acá con una puedes es poner un suficiente. Sí, puedes poner un shan acá, una si quieres. O puedes ponerle uno más arriba, ¿no? Sí, ahí están esas Mejor uno más arriba. Esas torres de dos que tengo. Son bien versátiles. Sí, esta torre está buenísima. Puedes poner acá y le pones más arriba. Esta torre sí me encanta. ¿Hasta cuándo? Hasta 3 viene, ¿no? Hasta tres. ¿No? 4. Es que a veces cuando pones lateral tú pones uno, otro. Sí, claro, claro. Genial. Tiene la guía. Por mirar un aro acá nada más, por favor. Cuando es distal solamente necesitas usualmente acá cuando es para valgo nada más es mejor ponerle acá un limiado. Porque ¿sabes qué? Porque le pones el aro, como es muy distal, el paciente no flexiona la rodilla. Y después está, porque no llega, después si no el paciente no le haces terapia, queda rígido. Tienes que, igual con los alargamientos, tienes que hacer al paciente que desde el siguiente día esté haciendo terapia. Pero hay aros un poco más cerrados que esos, que no hay ni aros, sino digamos 3/4. Sí, hay 3/4 también, pero 3/4 ahí es muy pequeño. Ya. Ajusta la otra mano. El interno también. Lo pida. Acá pone también un shan, para que te dé más estabilidad. Acá sí, ahí pone un shan. Como uno no lo hemos pensado. ¿Qué vas a llevar? Y aparte te puedes chocar con los Recuerda que los shan tienen que estar siempre de 60 a 90. O con torres. Ahí. Puede ser. Esa es la novela, ¿no? Estos son los shans que se usan siempre, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que llevan? Todo este acá. Sí, todo eso llevan. Todo ya te llevan las bisagras, te llevan todas las rótulas. Todo. Acá estoy. Hasta inclusive a veces cuando te quedas un poco disparejo te llevan unas láminas. Sí, están las láminas. Para que tú les puedas dar los puedas conectar. Ya, entonces ahora hay que hacer la osteotomía acá. Dale la roca. Cerrito. Roca.
Usualmente la osteotomía, ¿cómo la hacemos? Se hace percutáneo. Entonces tú comienzas acá, haces uno acá, haces otro acá y haces acá. Entonces en cada uno, de cada uno le haces adelante, arriba, atrás. Entonces todo, al final terminas todo la osteotomía, tiene que ser percutáneo. Una horquita le vas dando y después con un cincel, ¿no? ¿Tienes guía? Una guía, se esa cosa. ¿Qué es? No, yo creo que 5. Trae por puesto el azul tenía. Entonces simular y todo determinado, ¿no? El mismo hueco, acá, arriba y abajo, ya es otro hueco acá, arriba, abajo. Más anchito, ¿no? Tiene que seguir el puntito, la pintada. Sí, sí. Si parece agudo, esto va a quedar paralelo. Claro, ahorita vamos a... O sea, paralelo se ve más en el aire. Después como te digo, se ve así porque no hay deformidad. Cuando hay una deformidad, pues sí, tú sí le centras más el aro y le pones siguiendo el eje de la diáfise. Porque esto solamente, las deformidades son así, esto está así y esto está así. Entonces tú pones el aro siguiendo este eje y pones, claro, y pones el otro aro siguiendo el eje mecánico. Bueno, quedas Después la rodilla, que sería en varo, ¿no? usualmente tú te basas con ese valgo de la rodilla, te basas del eje de la tibia. La superficie que te da de la tibia es aquí. Y acá arriba sí colocas los chan siguiendo el eje mecánico. Porque si tú los colocas paralelo a la diáfisis, cuando después alargas se pueden ir estimbados un poquito. Entonces, lo ves así, pero a veces los chan los ves un poquito hacia arriba. Porque no lo han puesto mal, sino que están dirigiéndose el eje mecánico. Porque si quieres alargar, si quieres distraer, cuando distraes, si tú sigues el eje normal de la diáfisis, cuando distraigas se ve bien bajo. Cuando si sigues el eje mecánico, no se puede. Pero cuando no quieres distraer, solo tenemos que comer. Pero acá no ha salido nada. Cuéntale por la anterior. No, eso tienes que guiarte de abajo y de arriba. Al comienzo es un poquito difícil, pero ahí cuando te acostumbras es muy sencillo. De acá abajo. Cuidado. De acá. Lo único que hay que tener paciencia además. Una buena guía. Sí, porque si no... Porque a veces Como estoy acá, no me lo vamos a redondear. porque a veces tú le das así y no lo rompes adecuado y se te fracturan. Ahí le puedes meter cincel, ¿no? ¿Tienes cincelita? Solo que este tampoco no es como el hueso, que Claro. este es más duro que el hueso, ¿no? Ahora existen en el mercado impresiones 3D, ¿no? Lo imprimes en tamaño real y lo puedes tomar el fijador antes de operar. Entonces llegas con el fijador, lo pones y haces la fototomía. En el niño tenemos nuestra impresora. Ahí se imprime Eso el hospital lo compra, ¿no? ha comprado una impresora. Los doctores que lo tienen son para todas las áreas. Unas se imprimen de fuera también, tú llevas tu tomografía, ¿no? Pero una impresora 3D no es muy cara. No es muy cara, porque lo que tienen que imprimir es el tamaño real. Ya está. Pincelines, martillitos. O con la cita, ¿no? ¿Pincel? ¿Sí lo tienes? Tampoco. Alístame las barras. Usualmente se puede poner dos bisagras, una paralela a este lado. Vamos a hacerlo con una, siempre se pone dos. Dos, ¿no?
Para que Pero tenga chiquititos, no de acá. demos, no, acá, Bisagra. o sea, el mismo para pero acá. Para que dé Ah, ya, ya, la misma claro, claro. estabilidad. ¿Sí? O un poquito más grande para... Ya. Claro, de ahí. Aquí. Acá. Pegado, ¿sí? Falta poquísimo ya. Este hay que recolectar como inserto. Claro, que ahí. Está acá. ¿Y de acá le doy? ¿Termino de acá? ¿Tienes inserto? No, falta Acá todavía. acá falta unir esta cortical. Falta. Esta cortical lo unimos y acá bueno. ¿Tienes otra bisagra? Aquí ya fue, ¿eh? Sí, de acá falta. Ya toma Ya, mira, entonces, escúchame, para fines prácticos, la bisagra tiene que estar en el punto del cuerpo, Punto o sea, de tiene que estar ahí. cuerpo, Si yo la Ahí pongo... está, no. No, también lo vamos a dejar. O sea, si yo la pongo ahí, me va a hacer apertura. Si yo la pongo más acá, me va a distraer el fragmento. Entonces vas a ver lo que va a pasar. Lo va a llevar para allá. Vamos a poner esto. Aquí falta Falta un pedacito, Blas. Llegó a los teatros. Sí, sí, sí. Igual respeto. Yin, yin. O sea, lo hiciste, ¿eh? Igual que el hueso que hemos hecho en el equipo. Terminamos. Toma. Abre la mochila. Ya está justo esto no te gusta. Claro, solo tenía uno, pues. No te preocupes, ponemos. Ahí está. Entonces ahora, listo. Ahí ves. Y esto Te distrajo, Ah, sí, sí, está ahí, ¿no? te distrajo y te perturbó. Claro, queda más fácil. Pon la bisagra más acá. Aquí. Pon la bisagra más acá y se pone. Por aquí. Vamos a poner una bisagra de esta. Para que veas ahora, cuando queremos distraer, se ponen bien allá. Pero cuando solamente queremos abrir, Ya, vamos a poner. delante de él. Ese no me entra, espera, espera. Sí, porque Bien, luego no lo tenía que vamos entrar a este. No, pues no va a entrar, pues. No, y esto sí se mete más. Tiene que ir al nivel siempre. Siempre Tenía desde uno más corto y otro Casi, casi un poquito más. La bisagra está muy lejos del core, pues no puede. Ah, eso tenía. Sí, ahí está, ¿no? No, era este. Era Era en acá. este. Era acá. Ujú. La bisagra Era es acá. 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 Vamos a ver. Sí. Ahí, Ahí, ahí ahí. es la bisagra. Ya, ahí. Ahí ajusten. Ajusten la bisagra. Ajusten con las manos. Ahí está bueno. Hay otro también. Y si tú quieres comprimir, Sí, para Contrario. contrario. si tú quieres comprimir, lo pones acá. Mientras más lo alejes. Que tiene esto mirando para arriba. Sí, sí, sí. Eso, ahí. Ya, 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 debe está. haber una manera de mantener esto acá fijo, ¿no? Solamente con esto, sí, sí. Pero tienen que doblar la bisagra, si no, No, no ¿sabes qué abre puede nada. entrar? Una llave, ¿ves? Una llave no entra. Esta vez, y ahí gira. Ahí no tienes, puedes girar, hacer todo lo que quieres. Ya está. Entonces, mira, ahora corregimos Pero hay que sacar esta bisagra, ¿no? y saquemos esto de acá. Esta también hay que ajustar, ¿eh?
Que no quiero doblarla más. Doblala más. Sácalo con la llave del otro. Ya está. Solo razón por la fuerza. Espera, sí. No sin romper. ¿Qué pasa que eso? ¿Ves? Ahí nomás la abre, ve. No se para, ¿no? Y no se para. Ahora Entonces, ponemos... esto está así y Claro. vamos a poner acá uno, ¿cierto? Que distraiga. Ya está. No, o sea, que solo quiere corregir la No, sí, pero ¿quién va a hacer esa fuerza? Una que va acá, pues, ¿no? Claro, no, o sea, una vez que tú haces eso, tú jalas esto y la bisagra te lo mantiene ahí. Ahí mantiene la bisagra Y acá pone y barras. acá pasamos las barras. Claro, Solo que poner unas solo barritas. barras, yo no Sí, prefiero. para que distraiga. Claro. Así. No, hay que ponerle esto acá. No, pues se puede usar un distractor cuando es muy... Ahí está con la barra. Pero no entra, pues, ¿no? Entró. Está bien cosido, ¿no? Segundo. Dos agujeros. Lo que siente, ¿no? Sí, Cada- ya está. Estaba así, ¿no? Estaba así. Nosotros lo que vamos a hacer es ponerlos en paralelo. Ya. Pon la barra ahí. Listo. Cuando Ahí tienes tiene que que... alargar eso también te permite alargar, ¿no? La bisagra. Claro, no, cuando... Sí, Sí. tiene, ¿eh? No, pero ya el alargamiento, ahorita vamos a ver cómo hacemos el Para alargamiento. el alargamiento sacarás la bisagra. Sí, o te ya. lleva largo. No, la bisagra ya se Largo, saca. Sí, claro. La La bisagra, bisagra es para solo, corregir. solo es para corregir. Ah, ya. Ya. Ahí ponemos otra barra seguida por acá. Entonces ya no te trasladó como en el otro lado. En el otro lado te había abierto mucho la osteotomía. Ya. Sacamos esto de acá, ponemos otro acá, otro, y ponemos las barras ya. ¿Sí? Cuenta cuántos números tiene. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Acá ponemos 7. A partir. Ahí tiene el Vladi con dos. Con dos. ¿Ves? Entonces pusimos la cuña en el cora y te hizo una osteotomía de referencia. En este, ¿no? Cuenta 7 de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá también cuenta 7. A partir de acá. Acá tengo dos. Yo lo saco, pónganse. Ahí, Y le pueden poner una barra más acá. Hasta 3, 4 barras se ponen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta, ¿eh? Cerca, Cerca acá, cerca allá. Entonces así corrige así hace la corrección. Y ves que ahí quedan paralelos los aros. Este queda un poco más medial porque no había deformidad. Pues. Eso no había dado una pasadilla. Y las rotaciones. Es que cuando queremos hacer rotación, ya lo manejamos de otra manera. Pues. O sea, simplemente tenemos que colocar los clavos. O sea, para hacer osteotomías rotacionales, más que todo se utilizan otro tipo de implantes, ¿no? Sí, para hacer una sola rotación. Con esto puede ser. Usualmente este fijador te ayuda más que todo para hacer las osteotomías, los angulares, claro. Los alargamientos. Y los alargamientos. Con los alargamientos sí es muy versátil. Sí, muy versátil, porque tú, por ejemplo, este es un muy buen implante para tratar secuelas de osteomielitis, no uniones, porque tú con esto puedes comprimir, puedes dinamizar, puedes distraer. O sea, si tú ves que el paciente le sacaste todo y ves que no pega, ajustas las tuercas, lo aprietas un poco. Si ves que está mucho, le puedes poner acá inclusive le sacas esto y le pones unas gomitas acá y lo haces al paciente que pise y eso hace un efecto como de dinamización. Ahorita vamos a ver cómo se alarga. Hay que ponerlo otro más acá. Y hay que sacar esta bisagra, hay que sacarla. ¿Cuánto de acá? ¿Cuánto de acá? Para que sea el mismo tamaño. Acá tiene. Interno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, creo que acá, posterior. Vas a chocar el La idea es que pongas 3 o 4 barros que no se choquen y que se puedan ver mediante... Sí, Quiero sacar esto. ¿Sacar esta tuerca? Sí. Esta hay que sacar. ¿Por qué? Hay que sacar la bisagra. Sí. Sí, sacar la bisagra. Si no, no puedes alargar. Ah, ya. Sí, ajá. Ay, cat. Este cuarto.
Entonces toma corrientes. Ahí está mi batería que se acaba. Entonces, ese es cuando tú corriges un agudo, la bisagra queda en paralelo. Progresivo queda igual a esto, ¿no? Solamente vas trabajando es todo, ¿no? Sí, Cuando es progresivo, progresivo, pero vas progresivo debería... ajustando esto. Sí. Solo la parte lateral, ¿no? Y hay que ir regulando. Hay que ir regulando. Es más difícil corregir en... así. Ya, ahora ya está. Vamos a alargarle, ¿no? Es muy importante porque si tú ya colocas los dos clavos y te quedas el recurvatum, ya tienes que sacar todo para volver a acomodar. Por eso que el primer pin, dependiendo de dónde está la deformidad, y el segundo para ver el... No, en los alargamientos. En los alargamientos. Depende, los alargamientos si son muy grandes, a veces es difícil controlarlos. Se te pueden un poco recurvar. Y en el fémur no se puede alargar más de 5 centímetros. Sí, porque si tú alargas más de 5 centímetros, la rodilla se te puede ir en el recurvatum. No puedes hacer mucho tampoco. O sea, así progresivo el herramienta, Sí. más de 5. Más de 5 esperas, consolidas y de ahí un tiempo le vuelves a hacer otro. Porque a veces queremos hacer 7, 8, 10, a veces quieren hacer 10 alargamientos, queda bien, pero el paciente tiene una rodilla rígida en el recurvatum. Tú puedes ir controlando el recurvatum. Si por ejemplo tú ves que el recurvatum se está yendo así, le puedes corregir con una bisagra. Ya está. Ahora entonces vamos a alargarle, ¿no? Para alargar hay que mover esto de acá. Entonces por ejemplo hay que moverle Solamente esto, ¿no? Todos los... esto de acá hasta acá, igualito, muy acá. Supone que es media vuelta cada día, ¿no? Media vuelta en la mañana, media vuelta en la noche. Ya está, entonces un poquito más. Entonces ¿qué haces? Ahí lo recuerdo. Y ajustas eso. Y si quieres comprimir, al revés. También puedes hacer el alargamiento. Usualmente Pero ¿cómo se lo vas a decir? ¿Vas a girar esto media vuelta? Yo lo que les hago a los pacientes es, yo le pongo un punto acá y le pongo un punto acá atrás con esmalte. Le pongo un color, por ejemplo, amarillo y un color blanco. Y le pongo un color blanco acá, un rojo y un amarillo. Entonces digo, en la mañana vas a pasar al amarillo y en la noche vas a pasar al blanco. Mañana blanco, noche blanco, noche. Y cada 7 días le tomas una placa. Y los dos tienen que... Los 3 tienen que moverse. Sí, claro, solo 6 en total. No, solo 3 nomás. Solo 3. Sí, No las perlitas, Porque si ¿no? no se retrocede. Realmente el que empuje es este y el que tiene que doble aflojar es este. básicamente es esto. El que va a empujar es este. Sí. Aflojas esto y siempre ajustando. Y eso es el principio. Entonces así es como se corrige. Si quiero poner acá otro chance también pues con dos de repente es puedes suficiente. ponerle 3, o sea, solamente ponemos esta 2, misma, ¿no? ¿sí? Le puedes poner acá uno acá y lo plantas acá. Uno de 4. Igual acá también le puedes poner otro. Pero ahí está bien. Pero mira, ahí el sistema es estable. Y si por ejemplo quieres tú ponerle acá, de repente quieres hacer el alargamiento acá sí tienes que poner hemiaro o tercio de aro, porque acá hay la zona que no te deja. Pues ahí sí pones aro y hemiaro. Y si tú ibas a corregir el pie está acá y vas a poner una acá. Pones acá. ¿Y cómo contacto es aro con este? ¿Con el talón, el pie? No, ¿cuál? No, este es para el pie. Por eso, pues, ¿cómo ibas a Ese es corregir? medio pie. No, esto es otra cosa. Estos son herraduras. O sea, esto es una herradura. Por ahí es una herradura. Con herradura y ahí sí corría la vuelta. Esta es una herradura, esto cuando quieres poner la tibia. Este mira tu piecito. Mira. Por ejemplo, tienes una osteomielitis de toda esta zona. Entonces te queda solamente esta zona articular y todo esto vas a hacer un transporte. Entonces tú pones acá colocas un aro, y acá un aro, acá otro aro. Pero te falta estabilidad. Si te falta estabilidad, tú colocas esto acá. Y esto se coloca ahí y se fija al calcáneo y a los dedos. Entonces puedes tener dos opciones. Fijar esto ahí nada más, pasas
cruzas un par de shanks por el calcáneo y pasas otros shanks por los metatarsianos, uno acá y otro acá, y con eso lo dejas ahí para evitar el equino. O algunos, hay una, no sé si lo tienes acá todo esto, ¿no? ¿De acá? Esto de acá. Es semi-aro, pero este es muy pequeño, No, ¿no? viene con sí, es algo así. Sí, es como O sea, que es muy largo. Sí, este es muy Esto se pequeño. conecta, ¿sí? Claro, o sea, Y ustedes a tienen veces el- ahí le colocas. Perfecto. No, eso tiene que ir acá. No, tiene que ir mejor. Eso acá. Este es más grande. Casualmente. Pero pueden ir dos planos. La herradura es muy grande, ¿sí? Es Tienen más chica. por aquí. Claro, la herradura es grande. No, este encaja acá. Ahora, ¿esto cómo hacen ustedes? ¿Esto ustedes lo venden o lo alquilan? Se vende el sistema. O sea, yo Claro. técnicamente, digamos, ¿no? Me molesta esta herradura, la puedo cortar y no sé si podemos ustedes. Nosotros ya cuando es el momento de hacer la venta se hace venta por sistema. Entonces ustedes todo lo que entre dentro del sistema, sea chanto, está ya dentro del sistema. Y el sistema queda con el paciente. Y ustedes llegado el momento, Ya lo sacamos. pasado el postoperatorio, Esterilizamos. claro, ustedes Ya volvemos a pueden, nuestra casa. Te consigues tu shank, ¿no? como le digo, todo el sistema. Ah, ya. Usted en un sistema puede usar 2 aros, 3 aros, 4 aros, No ¿no? hay- Que es no lo hay normal. límite, no hay Claro, límite. pero de acuerdo a, todo el claro, sistema que se usa. a la necesidad que se requiera pues, para la corrección que se va a hacer o el alargamiento. Dos pacientes en un sistema. O también. Hay pacientes ahí un montón. Sí, un Sí. montón, pues. Y al menos la tiene, ¿no? Bastante. Sí. Claro, todo se incluye dentro del Ya sistema. tienen código SAP de esto, ¿no? Sí, ya Sí, hemos ya vendido hemos ya. puesto Entonces eso. hay que pedir, porque hay un montón de charcos también para pedido poner. dos. Charcos, tengo cualquier cantidad de charcos. Sí, en Pero Charcón va piden bien. más chicas, pero muy grandes también. No, claro, más porque bien, no, más tenemos bien el todo- charcot todo- está hinchado. Charcot Mira, es bien Pues más largas. Ah, ya, están metidas Todos en el los, tamaño. todos los aros, semiaros, herraduras vienen pues por... Esta herradurita sí es para acá. Claro. Esta es la herradurita para acá. Y ahora sí Justo acá te entra. da la otra. O sea, cuando ustedes hacen la planificación, nos dicen, ¿no? Quiero aro de tanto, ¿no? O quiero una herradura de tanto. Claro. Ya se Pero man... todo eso va en el sistema. todo está Que incluido. resultó muy largo y ya tenemos un sistema más chico. Claro, todo va todo como va opcionales, ¿no? Tanto en los aros, semiaros, también acá ustedes ven, ¿no? Los clavos shank que tenemos se manda todas las medidas, ¿no? Esto sirve para Ya sea jalar para huesito. tibia, Pero para lo que fémur. pasa es que esto tiene que ser más largo para que puedas. No, pero también se usa para jalar hueso, digamos, ¿no? Claro, o sea, Yo no- quiero esto, quiero jalarlo para allá. Tú lo pasas el oliva aquí. Y con oliva lo Y jalas. vas jalando, chac, 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 y te lo lleva el hueso. Claro, o sea, esto cuando solo ayuda, quieres uno. esto ayuda a mejorar la tensión, porque Ujú. tiene que ser un poquito más largo. Sí, sí, sí. Claro, olivas al centro, sí. Claro, Claro. claro, eso. Centro, centro. Y como le digo, todo lo que se le manda, este es el instrumental completo que le mando. Está bueno. está Acá buenísimo, tenemos está todo, completo. todo tipo de shank, también tenemos con hidrosopatita. Sí, este por ejemplo, Ah, tienes el- Sí, no lo tenemos, Claro, sí están tenemos, sellados, tenemos, sí, sí, están sí. sellados. este es buenazo para las artrodesis, pues. Claro. Así como ese paciente que yo hice, pucha, ese paciente no tenía, ya le habían ofrecido como en 5 lugares amputarlo, ¿no? Pero Ya llegará como nosotros lo amputamos, nos quedamos como... no, ya le saqué el fijador. Ah, ya, ya. Ya se lo quedó, ya está en su casa. ya No, está en lo su peor casa. de todo es que el niño lo desecha, ¿no? Lo desecha. El niño lo desecha. No los desechan, Sí, alguien se lo lo está desecha. llevando. No, nadie se lo lleva, lo desechan. Alguien de abajo. Ah, Los que lavan, limpian. Los esos. de limpieza. Los de los de limpieza. limpieza. Por acá ahorita los aros también van así. Todo esto es el instrumental que se envía. Las enfermeras no te dejan pero ni tocarlo, claro. Ahora también hay sistemas de carbono. Claro. No, pero tienes un pedito, ¿ah? Muy ligero de Entonces lo pones acá nada más y con clavo. O si quieres le Ese es pones aluminio. Tan un shank tanto pequeñito como el original. para mantener el, Yo tengo para que no una se bolsa caiga así aquí. de Melissa original, pero esa, Está bien, está bueno. Muy instructivo, muy completo. Está bien. Bueno, está... bueno, eso es- ahí en el niño ponemos bastante nosotros. Bastante. Vamos a empezar entonces a poner como locos. El doctor Mena también quiere colocarla. Mena, sus tumores, sus resecciones. sus osteomielitis. Sí, sí. Sí, pues voy a empezar a comprar como locos también. Seguro vamos a comprar ya por paquetes, ¿no? Sí, hay que pedirlo. Ahorita por paciente, ¿no? Porque no está en el Pac. pack, ¿no? Listo. Gracias, ¿ah? Muchas gracias. Gracias. A ustedes, doctores, más bien. Les invitamos pues, para degustar un... Un agapito. Del equipo, del equipo. Sí, claro, sí, después lo relleno. Sí. ¿Este restaurante? No, es casa. Es casa.
¿Quién es el amigo elegido? Al que no te gusta, Ya. Pedro Belis. Belis, Pechica, L-I-Z. Belis. Catalina. Estamos viniendo ¿Quién es el cada vez. Sí, estamos hablando. Yo no puedo ser amiga de Miguel. Ah, ese es el Hazte la pregunta. Ah, ¿dónde lo han dejado? No, es para Ah, juego. de la otra, ahí. No, es un gravito para los... Están operando en el hospital, ¿no? No, sí, claro, para las cervicales. Esto es una arequipa, nosotros no una arequipa, después de la bobita de Orellana, para que baje el chanchito con En la próxima oportunidad les hacemos una dos. No se diga más. Que salga la tapa, que salga la tapa. No saque el cambio. con taxi, pues, para ya no estar escogiendo amigo elegido. Ya se conoce. Cocheras aquí. No conoce la zona, La nueva tiene cochera, nueva donde está el carro. presidenta. Sí, nos Íbamos a venir todos con carros. Casi venimos. no tenía dónde guardarlo. Hemos dejado un Ahí carro lo ahí cuida en la el clínica de nuestra mujer. Sí, ya. Ahí llamamos de nuevo. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Oye, el material, su material, que te faltan los portafolios, pues. Ah, justo. Ahí está la- Está bueno. Están colocando clavos de tibia. ¿Estamos? Sobre todo cuando hay Hacemos proximal. Ah, el- 25 minutos, ¿no? Sí, pero una tibia, 20 minutos. 25 minutos, sí. Sí. Gracias. De espaldas, por favor. Se recibe. A ciegas. Ya no quiere colocar, ya los recibe, ¿sí? Otra vez. Ya. A los otros, a los que vienen A rotando. los rotantes ya les Oye, hacen. ¿cómo haces esto? Haz lo otro. Te voy a dar el clavo más tarde. Harto sacrificio hacen, te digo. Harto Esto es de más. sacrificio.